Tonight, we're going to talk about false prophets and false teachers in the Bible. Hoy vamos a compartir acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros de acuerdo a las escrituras. But before that, I would like to point out Pero antes de eso quiero that detallar in our times now, we have a lot of false teachers. que aún en estos tiempos tenemos muchos falsos maestros o profetas. And in preparing this, I was talking with Gabriella Y preparando la palabra estaba hablando conmigo, con su esposa Gabriela, about like different false teachers here. And she was saying that, well, the people in Peru, they don't know who Joel Osteen is or Joyce Meyer or Benny Hinn or Keith Copeland. Estábamos hablando sobre falsos maestros que hay aquí en los Estados Unidos y muchos de ellos en Perú no los conocemos. Entonces le estaba yo diciendo, no a todos los conoce, se les conoce en Perú. But they know that guy, what, Gregorio Pero Guillermo sí Maldonado. conocemos, sí, and Carlos gives me another name too. Pero conocemos, por ejemplo, a Cash Luna, Guillermo Maldonado y César Castellanos, que son pastores de iglesias muy grandes, ¿no? Que también están señalados por ser falsos profetas, por falsos maestros. Okay, sorry. The one thing that all these guys seem to have in common Lo que parece que tienen en común todas estas personas considerados pastores, ellos también muchos de ellos se llaman profetas, no solo pastores. is they're rich. Es que todos ellos son gente con muchísimo dinero, ricos, millonarios, But they're not rich because they were working in a coal mine. pero no son ricos ni tienen dinero porque trabajan en una mina de cobre, They're rich on the backs and the contributions of the common man. sino que se han enriquecido con la contribución de los miembros de la iglesia, ¿no? Now, this doesn't really seem to be a new theme. Esto no parece ser algo nuevo. I've been all through the Bible. I'm in the Bible every day. Y a través de lo que he leído en la palabra y todos los días leo sobre las escrituras. Now, with the exception of, say, David and Solomon, Con la excepción de David y Salomón, which I mean, they were both kings and they had all the riches of kings, but David was an empire builder and Solomon was known for being a wise man. ellos dos, claro, eran reyes y por ello se supondría que tendrían riquezas, pero David era, what you said David was? David was an empire builder. He had established the empire, Okay, él construyó el imperio, the nation of it. la nación de Israel, y además sabemos que bueno, trabajó antes de pastor y también trabajó con And then Solomon was known for y wisdom. Salomón se fue conocido por su sabiduría. So aside from those two, O sea, aparte de ellos dos, and maybe Moses, I mean, he was pretty together. y también Moisés, porque también era trabajador, tenía todo en orden. Most of the times in the Bible, when it mentions a rich man, Casi en todas las ocasiones que en la palabra se menciona a un hombre rico, it's in a negative connotation, like it's somebody that got over to get to where they are and to have what they have. es con una connotación negativa, refiriéndose a que han hecho quizás cosas que no eran lo que debían hacer para llegar a esa posición o tener esa riqueza. So I wanted to preface, as we go into this, I wanted to preface this with that in mind. Antes de empezar a convertir la palabra, quería hacer ese pequeño detalle, esa pequeña referencia. Now, the first two scriptures that I'm going to say them. They're probably my two favorite, and I'll explain why. The first one is Ecclesiastes 1:9, which says there's nothing new under the sun. Hay dos de sus versos favoritos en la Biblia y son dos de ellos con los que voy a empezar hoy. The first is Eclesiastes 1:9. Eclesiastes 1:9, There's nothing new under the que sun. no hay nada nuevo debajo del sol. And the second one Y el is siguiente está, Matthew 10:34, que está en Mateo 10:24, which says, I have not come to bring peace to the world. I have come to bring the sword. no he venido a
traer la paz al mundo si no he venido con la espada. 10:24. 10:34. Ok, 10:34. Que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Now, you're probably by now wondering, where is he going with this? What does this have to do with anything? Por supuesto que ya deben estar preguntándose a dónde quiere llegar con todo esto. Now, I don't know if this is a phrase used in Spanish, but there's an English phrase is called you separate the wheat from the chaff. It's like a farming phrase for when you thresh wheat. You basically pile all the wheat and you bang it with a stick. And then the wheat kernels themselves, they fall through down below into a sifter, separate the wheat from the chaff. Ok, no sabe si esta frase está en español, pero sí es separar la espiga de la, ¿cómo se dice? Ortiga, de La paja del trigo. la paja del trigo. Entonces que se sacude la paja y se sacude el trigo y va cayendo lo que no sirve, no la paja. Okay. So Yes, that is the same. the word of God, his dominable, immutable word, let's say that separates the believers from the non-believers. That separates those who are real from those who are just playing and pretending. Okay, entonces, con eso dicho de la separación del trigo y la cizaña o la paja, entonces también dice que son las escrituras por las cuales podemos conocer la separación que hay entre los que realmente creen y son seguidores de Cristo y los que no. Now, the next scripture I want to go to is Galatians 5:22 and 23. These are the gifts of the Spirit. Ahora vamos a ir a Gálatas. What is the number that you have? No. Galatians 5:22, 23. I can read it and you can Sí. translate it. Está en Gálatas. Acá está. Sorry. Gálatas 5, en el verso 22 y 23. I read it. You want to just read it in Spanish? Ujú. All right. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. So we all understand that. We all agree on that. And that from there, I want to Todos entendemos que este es el fruto del Espíritu. Todos los conocemos y sabemos a lo que se refiere. all right, from there, I want to go to Titus 1, 6 through 16. Ahora quiere ir a Tito capítulo 1, del verso 6 al 16. All right, you found it, Titus? Yeah, I have it. Titus 1, Mhm. 6 to 16. Dice. It's a lot, but it goes into Ujú. examples of a good leader. Okay. Ok. Estos son ejemplos de lo que es un buen líder, ¿no? Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro.
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Which one did you read? Titus 1:6. Okay. This is an example of, well, basically about poor leadership. Give me a second. Eso es un ejemplo acerca de lo que debe y lo que no debe ser un líder. Habla de algunas cualidades que deben tener, como dice, ser hospedador, bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, pero también habla de los otros que pueden ser habladores de vanidades, que hablan fábulas judaicas, dice aquí, y profesan conocer a Dios, pero con los hechos That was, lo niegan. that was 14 to 16. Right? Ujú. A lot of the false prophets that you're going to hear, just like back in the day, Muchos de los profetas o los ministros que van a escuchar, los falsos, como igual anteriormente en la antigüedad, they're going to speak like what they're saying is coming from the Lord. hablan muchas veces como si lo que estuvieran hablando y están recibiendo viene del Señor, But it's Pero- not. pero no es el caso. It's actually coming from their own selfish wants and needs and desires. Realmente viene de ellos mismos, de sus mismas necesidades, de sus mismos deseos. So ¿No? we're going to move on. We- Yeah, that's the next one. The next one Mhm. is Jeremiah 23, 16 to 17. Ujú. Jeremías 23, del 16 al 17, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimenta con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esa es una advertencia, ¿no? Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Now, one of the other things that a lot of times false prophets are going to tell you how great things can be. Una de las cosas que estas falsas profecías es que las cosas pueden estar tan bien, pueden ser tan buenas. Things had it easy. Ninguno de los personajes de lo que the internet was slow. Que ninguno de los personajes sobre los que hemos aprendido en la palabra dice que estos profetas o quienes fueron elegidos por el Señor tuvieron una misión fácil, se la llevaron fácil, todo fue rápido. But that seems to be a common thread through false prophets and prosperity gospel is, if you follow me, you'll have a better life. You have good things. You can be rich like me. Pero eso parece ser algo en común que tienen todos estos falsos profetas o maestros que dicen, si me sigues vas a tener tanto como yo tengo, vas a ser tan rico como yo tengo. Now, next, we're going to go to Ezekiel 13. Nine. Yes, Ezekiel 13:9. It's going to, Ezequiel 13:9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. now that's the word of God Esa es la palabra de Dios speaking against the false lying prophets hablando sobre estos falsos maestros
I want to go to Deuteronomy 18, 20 to 22. Quiere ir a Deuteronomio 18 del 20 al 22. Now, this is back in Deuteronomy. This is back in the Old Testament. This is back in the time of Moses. This is back in the time of, Esto está en Deuteronomios, que es el tiempo de Moisés, el Antiguo Testamento, todo este tiempo antiguo. okay, so this is like this in the beginning. Like this is the En el beginning of the book. principio, el principio de la Biblia, de la palabra. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. So what he's saying here is Lo que quiere decir es, if somebody prophesizes something si alguien hace una profecía and the message is not coming from God through the Holy Spirit, y el Señor, y no está viniendo esa profecía del Señor a través del Espíritu Santo, it ain't real and it ain't going to happen. entonces no va a suceder, no es real. But guaranteed, if the Lord sends a message through the Holy Spirit to somebody and they prophesize that, it's going to happen. Pero cuando es una profecía que realmente viene a través del Espíritu Santo y es del Señor, realmente va a suceder. When I was a boy, Cuando yo era un niño, there was a TV televangelist. His name was Jim Baker. había un televangelista que se llamaba Jim Baker. I mean, he did some federal time on embezzlement, some other crazy stuff. Y estuvo algún tiempo en la cárcel por algunas cosas que hizo. But we didn't have a whole lot of TV channels. Pero en esa época no había muchos canales de televisión. And once a year, he would have a big telethon. Y una vez al año él tenía una gran teletón. So for like a whole week, that's all that was on that channel was his telethon. Por una semana todo lo que había en ese canal de televisión era la teletón. So when you only got like 2 channels, I mean, you're going to watch what's on. Cuando solamente habían 2 canales, pues se veía lo que había en esos 2 canales, ¿no? And I distinctly remember he had this kid come up from Easter Seals in a wheelchair. Y se acuerda perfectamente que había un niño que él traía que estaba sentado en una silla de ruedas. And he was saying, like, you know, if you'll pledge this much, I can heal this boy. If you pledge that much, I can heal this boy. And we got to pray and everything. Y él decía, si ustedes se comprometen a dar determinada cantidad de dinero, si ustedes, yo lo voy a sanar. Y si ustedes dan este dinero en este tiempo, yo lo voy a sanar. And this went on most of the day. Y así se la pasaba casi todo el día. And then by the end of the day, I guess he reached whatever financial goal he had set for himself. Y al final del día probablemente alcanzaba esa meta que él se había propuesto. And then he started jumping around and twitching and speaking in tongues and stuff like that. And he was praying. Y empezaba a hacer un acto, hablaba, oraba en lenguas, pero lo hacía con unos movimientos extraños. And he's like, thank God the boy's been healed. Dándole gracias al Señor porque el niño había sido sanado, pero todo era por un show, ¿no? And he's like, the Lord's not going to heal his body, but the Lord healed his spirit. Decía, el Señor no sanará su cuerpo, pero va a sanar su espíritu. Now, not that there's not spiritual healing, but you got to understand, I was maybe 5, 6 years old and I'm watching this. And even at 5, 6 years old, that looked a little shady. Aún a su corta edad, porque tenía como 5 o 6 años, cuando eso pasaba en la televisión, él también lo veía como, aquí hay algo que no está bien, está medio raro, sospechoso esto. No lo veía como verdadero. Because like I said, this went on all day and he couldn't get to the point where he was going to pray and heal that boy until his certain financial goal was met. Y porque él se daba cuenta que hasta que no este pastor o evangelista no alcanzaba el punto que él había puesto de su meta para la teletón, entonces no curaba al pobre niño. So
Like I said, as a boy, even I realized how Ah, shady that was. Aún como un niño yo me daba cuenta de lo oscuro, lo malicioso que era eso. Now I'm going to read this, Matthew 24:24, and then Gabriella's going to translate. Voy a leer Mateo 24:24 y de ahí yo lo voy a traducir. It says, for false messiahs and false prophets will rise up and perform great miraculous signs and wonders, so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Now, what that's saying is there are going to be false prophets that they're so slick and they're so good at what they do that they're even going to deceive some of God's people. Some of his people are going to be like, oh, wow, did you see that? That was amazing. Sí, se dice solamente que estos profetas se van a levantar y se están levantando y que lo hacen parecer de tal manera que aún los creyentes, aún los que han sido tocados por el Señor, pueden ser sujetos a engaños, ¿no? Pueden creer quizás algunas de estas cosas, de estos milagros, entre comillas, All right. pero que no vienen del Señor. Can you read 23? 1 and 2. No, it's 23, 1 through 12. Ok. Ahí mismo en Mateo, un capítulo anterior, en Mateo 23, voy a leer del 1 al 12. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros es vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Okay. I don't have the exact chapter and verse, but you're all familiar with the phrase, you could tell them by their fruit. Sí, no recuerdo en dónde está, pero dice, por los frutos os conoceréis, por sus frutos os conoceréis. Like when you're walking down the street Como cuando caminan por la calle and you see a mango tree, y ven un árbol de mango, you know it's a mango tree. saben que es un árbol de mango. You don't think it's a lime tree No pueden pensar que es un árbol de lima o de lima, because you know it's a mango tree. porque saben que es un árbol de mango. Perdón, eso está en Mateo 7:15, dice, por sus frutos los conoceréis. All right. So now you see me, my everyday guy. You see Carlos, he's a humble everyday guy. Me ven a mí, lo ven a Carlos, ustedes saben que son ellos You see Susanna, Shirma, trabajadores, humildes. we're all regular Vemos a everyday people. Susana, somos gente que labora cada día. But we have the Lord in us. We have the Pero Holy todos- Spirit moving and working in us, Todos tenemos al Señor, el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, guiding our words, guiding our actions. guiando nuestras acciones, guiando nuestros pensamientos.
Now I'm gonna speak for myself, but Yo voy a hablar I'm para sure por Carlos mí, will agree. pero estoy seguro que Carlos lo va a acompañar. You don't see me wearing a big purple robe, piped in gold and all kind of stuff and a big crazy hat and all that to address people and speak for the Lord. No me ven vestido en una bata morada con ribetes dorados y piedras preciosas y una gran corona para poder ir y compartirle la palabra. You know, and then like when you think about Jesus and his disciples, Y cuando nos ponemos a pensar en Jesús y en sus discípulos, when they were traveling around with Jesus' ministry, cuando viajaban con Jesús por su ministerio, they were always broke. siempre estaba And they were always wondering where their next Vicios. meal was going to come sin from. plata, no sabían realmente de dónde iba a venir la siguiente comida, pero confiaban en Jesús. You know, and they're like, man, we got a couple fish, we got a couple crackers, we got to feed all these people. What's going on? What are we going to do? Tenemos un par de peces, tenemos algunas galletas de soda, ¿con qué vamos a alimentar a toda esta gente? Yeah, and not to go off on this, but what makes it even funnier was Judas was the guy that was in charge of the money. Pero aunque parezca mentira, parezca gracioso, el que estaba a cargo de todo este dinero era Judas. He's like, hey, Judas, you got the cash. Why don't you go down to the store and get us something to feed these people? Judas, ¿por qué no vas a la tienda y nos compras algo para compartir con estos hermanos? And I mean, I can see Judas being like, yeah, one for you, 1, 2, 3 for me. One for you, 1, 2, 3 for me. Y casi puede ver a Judas diciendo, uno para ti, 1, 2, 3 para mí, uno para ti, 1, 2, 3 para mí. Now, I know I kind of went off a little bit with all that, Aunque me haya salido un poquito del tema, but it's like to spread the word, pero to be true in the word, you have to be true to who you are, be true to yourself, and be pure in your heart. para compartir la palabra, para alcanzar otras vidas, uno tiene que ser consistente con la palabra, con lo que uno está predicando. The next one's going to be 23 to 29. Can you read 23 to 29? Ok, ya me salí de ahí. Ok, es Matthew, Matthew 23, you read 1 to Mateo 12, 23, 23 to 29. ahí lo voy a acercar, del 23 al 29, ahí mismo donde estamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Un momentito. Well, like as we have been talking about, like the mango tree is a mango tree. De lo que estábamos hablando, que un árbol de mango es un árbol de mango. Now it isn't like this, I don't know, this new woke generation where the mango tree inside feels like maybe he's a peach tree. The mango tree knows he's a mango tree. No es como mucho
muchos de los movimientos en este tiempo que es un mango, pero que se siente por dentro como un durazno, como una ciruela. So, like Carlos has said before, I do a lot with the children and with the youth. Como decía Carlos antes, yo trabajo mucho con los jóvenes y con los niños. And any of you that have kids and ever been around kids, Y cualquiera de ustedes que tiene niños o que han estado alrededor de los niños, you can't fool kids. no podemos engañar a los niños. They know what's in your heart Ellos before you even saben, say anything. They get it. They know what's in your heart. ellos saben lo que hay en tu corazón antes aún que se los digas. So what Gabriella had just read, I mean, in all honesty, it's kind of self-explanatory, but there are a lot of people out there that they portray themselves as something that they're not, but they do. Como lo habíamos estado leyendo, hay muchas personas que van por ahí pretendiendo ser una clase de persona, mostrando un antifaz o una careta o disfrazándose o mostrándose como alguien que realmente no son por dentro. You know, and at times it saddens me. I mean, because Por momentos me entristece I'm going to make a broad sweeping statement. Okay, we all worship the same Lord, the same God. porque todos alabamos, adoramos al mismo Dios. But there are ways that some people, false prophet type people, even some people, now when I say within the church, I don't mean our church, within the church itself, the vast church itself, Hay They- muchas personas dentro de la iglesia, y cuando él dice iglesia no se está refiriendo a nuestra iglesia, a nuestra congregación, sino al cuerpo de la iglesia, otras iglesias. they either go about it the wrong way impurely because they don't know any better. Sometimes people don't know any better. They've never been told any better. I mean, sometimes it's just the way it is. Algunas veces por falta de conocimiento, porque no conocen las escrituras, solamente se dejan llevar por lo que los líderes o los maestros les enseñan, no se toman el tiempo en estudiar, algunos solamente por falta de conocimiento, ignorancia de las escrituras. But when you have learned, Pero when you cuando, have been saved, when you have, for no other better way to put it, when you have been indoctrinated into the word pero cuando has through recibido the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo la palabra, la verdadera doctrina de las escrituras, at that point, you don't have any excuse. en ese punto ya no tenemos excusa. But yet, I mean, there are people out there are leaders out there are people in the church that they maybe portray themselves as more pure than they are. Algunos líderes en algunas iglesias se dejan ver como que son más piadosos o más puros, Greater than they are. mayor de lo que son. And I wasn't going to say this, but as I'm sitting here, I'm thinking about this. It's like, we pray for a lot of people and we pray for a lot of things, but Hay muchas cosas when we all go back and we pray later por in our las own que prayer time, oramos, we need to pray for those people that are lost. We need to pray for those leaders that are lost. pero debemos también orar por estos líderes porque tienen responsabilidad sobre todo estas congregaciones, estas iglesias, y orar por ellos, porque realmente conozcan las escrituras, porque el Espíritu Santo los toque. Because even though the Lord said, look, I didn't come to bring peace, I came to bring the sword. Porque aunque el Señor haya dicho que Él no vino solamente a traer paz, sino que también a traer la espada, That doesn't mean he wants as many of us saved and in heaven with him as possible. Él quiere a la mayoría de nosotros que sea salvo y que disfrute de su presencia en los cielos. It ain't like being a Jehovah's Witness where there's only 144,000 seats on the bus. And if you save 10 people and then somebody saves 11 people, he gets your seat. It ain't like that. No es como muchos de los, por ejemplo, los que 144,000 los seats que on the bus. son de, ¿cómo se llama eso? Los testigos de Jehová, que creen que solamente hay un número determinado. How much is it? 144,000. Solamente hay Bible. 144,000 lugares para que puedan
llegar al reino de los cielos. Y solamente esas personas van a ser salvos, el resto no. Entonces están peleando por ese sitio. Eso es lo que está diciendo. Which actually they get that out of I think it's in Revelations 21, where the 144,000 is mentioned. But when they talk about the 144,000, what they're actually talking about is the tribes of Judah and the offspring of the tribes of Judah. Y realmente hay un verso en, ¿cómo se llama este libro? No es Revelación, en Apocalipsis, que habla sobre los 144,000, pero refiriéndose a las tribus de Judá. Yeah, I mean, okay, we're gonna move on because, all right. I'm gonna read this. It's 2 Peter 1:20 and 21. I'll read it slow and then you can say, it, okay? I'm moving you guys. Okay, 1 Peter. Yeah. 2 Peter 1:20 and 21. Ok, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Above all, you must understand Entendiendo primero esto, that no prophecy in Scripture ever came from the prophets themselves. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. I'm going to repeat that so we don't forget. Para que no nos olvidemos. Above all, you must understand Sobre todo deben entender that no prophecy in Scripture ever came from the prophets themselves, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, or because they wanted to prophesy. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, It was the Holy Spirit who moved the prophets to speak from God. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. It was the Holy Spirit who Fue moved the prophets El Espíritu to Santo speak from que God. movió a los profetas para hablar por Dios. Now, how can you tell a true prophet? ¿Cómo podemos saber quién es un verdadero profeta? The Holy Spirit is moving in their life, their words, and their actions, and they are doing the will of God. El Espíritu de Dios se mueve en ellos, en sus vidas, y viven conforme a lo que el Espíritu les dice. So like we had talked about earlier, Como if hablamos somebody prophesies antes, something in God's name and it happens, that's cuando the real alguien, deal. cuando alguien profetiza algo en nombre del Señor y realmente viene del Señor, pues tengamos la seguridad que eso va a suceder. If they say like Jim Baker, well, his body might not be healed, but his spirit's healed. Si It's not coming from God. si vemos unas profecías como las que veía él en la televisión que decía que quizás el cuerpo del niño no estaba sanado, pero su espíritu sí estaba. Y eso no quiere decir que él no crea que una persona puede estar sana, no sé si solo hice la traducción, pero no es que no puede ser que una persona no esté sanada físicamente, pero sí en el espíritu, sino que en ese caso se estaba usando para llegar a una meta de una contribución monetaria, ¿no? de dinero. Okay. You have another. Yeah, well, I have another. Give me a second here. Was it First Peter? Peter 3, 9 to 10. Okay, Primera de Pedro 3. Peter 9 to 10. Primera de Pedro 3, del 9 al 10. I'm going to read starting on 9. First Peter 3, 9 to 10. Desde el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaños.
Exacto. We're having a slight bit of technical difficulty. I apologize. Tenemos dificultades técnicas. Is that the one that you're looking for? No, no. The scripture I was looking for basically was like, God's gonna let us pretty much think he wants more and more people to come to him. He wants to keep us around for a while, that he could level the earth and send everybody wherever they're gonna go anytime he wants to, but he wants to keep us around for a while because he wants more of us to be saved and come to him. Okay, I don't know what verse is, but okay, say it and I will translate. I must have wrote this down wrong. What I wanted to finish up with was a scripture that So the basic gist of it was that the Lord could end the world and life as we know it at any time. okay. Bueno, nos hemos confundido de verso, no encuentro el verso que él quería leer, pero lo que quiere decir es básicamente que el Señor no es que él no pueda destruir el mundo en un segundo si él no quiere, pero básicamente está dando este tiempo para que puedan haber arrepentimiento y más vidas puedan llegar a conocerlo. But he wants to keep us around and keep the world around, because the longer we're around, the more people are going to come to him, and they're going to come to him realizing that they can't live without him. Y en este tiempo que él permita que todavía la vida en este mundo como es ahora continúe, es para que podamos se puedan alcanzar más vidas y puedan conocerlo. So it's like God wants us to come to him, El Señor quiere que vengamos a él and he's going to wait for us to come to him. y va a esperar a que vengamos a él. Like, trying to think of an analogy. I mean, okay, look, he could make anybody do anything he wanted, and he could make us do stuff, and he could just whatever. Él podría hacernos hacer cosas, But just like Adam and Eve in the garden, pero como Adán y Eva en el paraíso, when he had created us from the dust, he created us with free will. cuando los creó ellos, nos creó a nosotros del polvo, fue para darnos libre voluntad, libre albedrío. Because he wants us to come to him because we want to come to him. He wants us to love him because we love him. Él quiere que lo hagamos por voluntad propia, que vengamos a él porque lo queremos y porque es nuestra voluntad. So, what'd you say? Mm-mm. So, I mean, I apologize. Like I said, I wrote down the wrong scripture, but that was basically where it was going with that. But what I want to leave you with is, Con lo que los quiero dejar, les pido disculpas por el último verso que nos equivocamos, pero con lo que los quiero dejar es not just teachers and prophets. You're going to hear a lot of people say a lot of things. no solamente maestros y profetas, van a escuchar a mucha gente venir con mensajes And you're going to see a lot of people do a lot of things, y muchas personas hacer muchas cosas, especially right now. especialmente en estos tiempos. I don't pretend to understand No pretendo entender the political situation in Peru, la situación política en Perú, but my heart goes out to the people of Peru for what they're dealing with right now. pero mi corazón está con las personas de Perú por lo que están atravesando en este momento. So as we go through our lives, as we go through our days, we need to be conscious that there, especially now, I mean, there are troubled times everywhere. I mean, we all live in the same world. We know there's a whole lot of stuff going on in Como- Peru, here, everywhere. Cuba, and other In places. Cuba, yeah. Como estamos viviendo en estos tiempos,
debemos ser un poco más sensibles y conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros también. And just like, the Lord said, I will raise up leaders and I will take down leaders. Así como el Señor dice, Él es el que pone a los líderes o a los príncipes y también el que los quita. Now, this isn't in my notes, but this is from my memory. It's what Romans 13. Eso no está en sus notas, me consta, pero dice que en Romanos 13 dice, And it's about, there is no leader that's in charge of anything. There's no president. There's nobody that's in charge of anything that the Lord didn't let it happen or put them in that position. Everybody that's in charge, God put them there. He put them there for a reason. We don't have to understand his reasons, but he put them there for a reason. But in Romans 13, it's like, look, I'm going to put leaders there. You may not agree with them, but you need to follow them. You need to do the right thing and follow them. okay, creo que está en Romanos 13, que dice que Él es el que pone a los gobernantes y puede que nosotros estemos de acuerdo o no con ellos. Ok, I'm sorry. Está en It's Romanos Romans 13:1 yeah. dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. That's it. Yeah. En el 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Básicamente es el Señor el que pone esas autoridades superiores y no siempre tenemos que estar de acuerdo con ellas, pero el Señor es el que las pone. Y So like way back in the very beginning, back in Deuteronomy, there were So- false prophets and there were false leaders. así que desde los tiempos antiguos, y lo podemos ver en Deuteronomio, habrá falsos maestros y falsos profetas. So it hadn't changed since then. It's not going to change in our lifetime. I don't foresee it's going to change. Fue antes así, sigue siendo así, y no creo que muy pronto vaya a cambiar, va a seguir siendo así. So we all have the Lord and we all have the Holy Spirit. Todos tenemos al Señor, todos tenemos al Espíritu Santo. We're going through some rough times right now, Podemos estar pasando por tiempos difíciles en estos días, en este tiempo, but we all need to work together and we need to love our brothers and sisters. pero tenemos que trabajar juntos y amar a nuestros hermanos. So I hope y'all got something out of this tonight. Espero que hayan recibido algo de este compartir en esta noche. Y yo quería agregar solo 2 puntos, que cuando recibamos una profecía o una enseñanza, podamos hacernos siempre una pregunta, ¿no? Esto me está llevando a Cristo, me está llevando a las Escrituras, o me está llevando a satisfacer mi yo personal. Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento, porque a veces las cosas, no todo lo que brilla es oro, y es verdad, no todo lo que por fuera parece bonito, un edificio muy grande, luces y todo, despliegue, los mejores instrumentos, pero si el Señor no está ahí, como dice también en Corintios, es como si no sentimos ese amor del Señor, es como una campana que resuena.